En estos momentos en los que la ciudad de Córdoba honra a Carlos Castilla del Pino con el nombramiento de hijo adoptivo, es fácil caer en la tentación de hacer su panegírico. Pero voy a resistirme, entre otras cosas, porque sería un ejercicio poco útil y un despilfarro el desaprovechar esta ocasión que se me brinda para escribir sobre su persona. Además, estoy convencido de que tampoco a él le agradaría demasiado, tan dado como es, a huir de los tópicos. Por tanto, asumo el riesgo de dar mi opinión personal acerca de su personalidad con los errores que puede entrañar una visión subjetiva. Si hubiera que resumir en una frase la actitud adoptada por Carlos Castilla, habría que decir que es un militante de la verdad, lo que no significa que esté en posesión de ella. El intelectual está abocado a equivocarse, pero sí alienta su trabajo en su búsqueda constante, sin concesiones. Esa actitud le hace ser tremendamente exigente consigo mismo en la aplicación de un método de análisis riguroso. La búsqueda de la verdad tiene su punto de arranque en la curiosidad y por la singularidad que le caracteriza y por el interés que muestra por todo lo que sucede a su alrededor. Pero a diferencia de otros curiosos que se satisfacen con el solo hecho de husmear y no pasan de la epidermis de las cosas, él profundiza en las causas que provocan el objeto de su curiosidad y teoriza sobre él. Casi siempre rompe los convencionalismos sociales que aconsejan pararse donde termina el buen gusto, en lo que ahora se llama, por aquello de la modernidad, lo razonable. Y naturalmente desemboca en enunciados que la hipocresía social califica de impertinentes porque son conclusiones que molestan, que rompen esquemas. En este sentido, se puede interpretar como impertinente el decir, por ejemplo, que en una sociedad democrática debe existir la corrupción, aunque después abogue por su castigo, o asegurar que la educación es una manipulación del educando. Estas y otras afirmaciones que podrían en un principio despertar el escándalo son demostradas y argumentadas por Carlos Castilla con razones que son difícilmente contestables. Este análisis de los fenómenos humanos y sociales que ocurren a su alrededor le lleva a ser brutalmente sincero en sus conclusiones, como no podía ser menos de un intelectual crítico. Por decirlo con sus propias palabras, me ha sido totalmente imposible dejar pasar una buena parte de la realidad y de sus versiones, el libro, el cuadro, el paisaje, la gente, sin tratar de saber de ella en algún sentido como espectador, pero espectador que toma partido. En ocasiones, su sinceridad le lleva a formulaciones que a él mismo le duelen porque le gustaría que fuesen en otro sentido, pero no por ello las silencia, sino que por el contrario las argumenta con razones que en más de una ocasión son difícilmente rebatibles. Su curiosidad, siempre insatisfecha, le conduce a ejercitar la reflexión en torno a fenómenos muy diversos. Personalmente, me interesa más los comentarios y escritos que hace en el campo no profesional, tal vez porque no he logrado superar un cierto temor al conocimiento de la compleja mente humana y también porque aprendo más de sus profundos análisis acerca de la realidad, aunque a veces él ponga en cuestión el concepto de lo que entendemos por realidad. En esta fecha destaca una idea motriz de su pensamiento, la libertad, a la que considera, como lo hacía Cervantes, el bien más preciado del hombre, y aquí no se limita a manifestarlo en artículos, sino que los acompaña con los hechos. Todos hemos conocido su presencia en manifestaciones públicas, en la calle, participando en cuantos actos se organizaban contra la dictadura, lo que le valió, entre otras cosas, la fama de ser hombre de izquierda, rojo o comunista en el lenguaje de la dictadura. Las otras cosas que le acarreaban esta postura eran concitar en su persona las iras de las fuerzas represivas que no desaprovechaban la ocasión de emplear en él la mayor dureza física. No todos los intelectuales demócratas tenían el valor de afrontar este riesgo y mucho menos de forma reiterada como hacía Carlos Castilla. Su honestidad le lleva a ser en los hechos consecuente con sus pensamientos y no era el maltrato físico lo más doloroso, era sentir su palabra prisionera de la mediocridad gobernante.
Carlos Castilla se ha convertido en referente obligado de los defensores de la libertad y la democracia en España. Cuando los amigos y conocidos de otros lugares nos hablaban con entusiasmo de él, nosotros respondíamos: es de Córdoba. Nos permitíamos la pequeña vanidad de hacerlo nuestro, aun a sabiendas de que Carlos Castilla no puede ser patrimonio exclusivo de nadie. Su atractivo está en que es un personaje, por fin me atreví a escribir la palabra, que con ser accesible, sencillo en el trato y amigo es a la vez inalcanzable, circunstancia que solo se da en personas que despiertan admiración y envidia, fervor, apasionado y duras críticas. Una persona que en definitiva para sus pacientes, para la gente en general, se encuentra ya en el mundo de lo mágico, de la leyenda. Termino con una frase de Eliot, con la que empieza su última publicación: hacer lo útil, decir lo justo y contemplar lo bello es bastante para la vida de un hombre. ¿Le ruboriza, don Carlos, que el alcalde de Córdoba le escriba eso? Bueno, no me produce rubor, me conmueve el que una persona como él pues haya sabido escribir esas palabras que realmente, pues es claro, no me corresponden del todo, pero sí están inspiradas en su afecto, y en ese sentido pues no me ruboriza, porque realmente reconozco eso, que están inspiradas en su afecto y en su estima. El alcalde de Córdoba y cualquier cordobés habla, y lo decía en su artículo, con orgullo, cuando hablan de Carlos Castilla y decimos: es que es de aquí, la verdad es que es de aquí, pero no es de aquí, es de San Roque, de Cádiz, pero ¿es más cordobés? Bueno, yo 40 años de mi vida van a hacer en octubre, que llevo en Córdoba, y piense usted que de mi pueblo, al cual quiero realmente mucho, y pues empecé a salir de él a partir de los 10 años, hacia los internados, y luego con la carrera. Entonces yo realmente he pasado muchísimo más tiempo en Córdoba que en San Roque. A San Roque le tengo una gran estima, porque es un pueblo muy bonito, es un pueblo del siglo XVIII, pero vamos, yo me siento muy cordobés desde el primer momento, porque es una ciudad, Córdoba, que sobre todo lo era antes, una sociedad verdadera, una ciudad de ensueño. 27 años, 3 días le faltaban cuando llegó a Córdoba. Sí. Ha pasado mucho, ha llovido mucho. Cumplí años el mismo día que tomaba posesión del puesto de jefe de los servicios provinciales de psiquiatría. ¿Y usted escribió el artículo Apresúrese a ver Córdoba en aquella época? No. ¿O cuándo fue? No, lo escribí 20 y tantos años después. Pero sin embargo se retrocedió en la visión de otra Córdoba. No, es que lo que pasa es que yo llevaba aproximadamente unos 8 o 10 meses que no iba por la parte de Santa Marina, de la calle del Zarco, del Santiago, de toda esa parte, ¿no? La calle de La Palma, que es una calle tan bonita, ¿no? Y un día vino un amigo mío, que es un escritor francés, que se llama Ronald Fraser, y que se dedica mucho a España, ¿no? También es novelista, y ha escrito hace poco un libro sobre su vida, y al cual yo le he puesto prólogo en su traducción. Entonces vine y le quise enseñar esa parte de Córdoba que él no conocía. Él no conocía más que la mezquita, la judería, el alcázar. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con que habían echado abajo una gran cantidad de palacios y de casas solariegas? Esto me produjo una impresión de tal naturaleza que aquella noche soñé con esa destrucción, y soñé que en mi irritación escribí un artículo que se llamaba Apresúrese a ver Córdoba. Al día siguiente me encontré con un teniente de alcalde del ayuntamiento de entonces, y entonces no pude menos de irme hacia él a decirle: pero ¿qué están ustedes haciendo con Córdoba? ¿Cómo es posible que ustedes, que son de Córdoba, que tanto se les abre la boca y para hablar de la Córdoba eterna y la Córdoba senequista y todos los tópicos de la Córdoba, sin embargo ustedes demuestren no ya el no amarla, sino es que es una agresión? Y bueno, ya se puede imaginar lo que le contestó. El resultado es que entonces pues cogí un fotógrafo, me hice acompañar por él y le hice fotografiar todos los pastiches que habían hecho con las casas solariegas, los pastiches que habían hecho
colocándolos en lugar del palacio, por ejemplo, del conde de Priego, o de la casa del Indiano, o del vizconde de Miranda, etcétera, ¿no? Y lo publiqué en Triunfo. Y tuvo mucho éxito ese artículo, fue un artículo que alarmó mucho, no solamente en Córdoba, sino fuera de Córdoba. Y es raro el año que todavía, ahí lo tengo, en esta biblioteca me quedan ejemplares, porque me lo han pedido de muchas partes, incluso del extranjero. Por ejemplo, el arquitecto Aldo Rossi, que es especialista en la conservación de recintos históricos, pues me pidió desde Milán un ejemplar. Me lo han pedido bastante gente. Esas fotografías serían casi clandestinas, ¿no? Porque hacer una fotografía para sacar a relucir lo que pues de malo habían ponemos hecho. Alguna que la saque aquí en el vídeo, ¿no? Las veremos ahora. Ahora las veremos y la vamos luego introduciendo en nuestra conversación. Sí, no era... Bueno, yo no sé si hubieran sido clandestinas. Nadie me puede impedir a mí. No, quiero decir que pedir autorización le hubiera costado mucho trabajo. No hacía falta tampoco, evidentemente. Pero bueno, era una época que había que pedir autorización casi para todo. Cogí un fotógrafo que era un magnífico, un aficionado, por otra parte, no era un fotógrafo profesional. Y entonces se vino conmigo y le dije, fotografía esto y aquello y aquello y aquello. Y después, pues, el periódico le pagó sus honorarios. Digo, que habría que pedir, porque en aquella época había que pedir permiso casi para todo. No, lo que ocurrió fue que cuando salió el número de Triunfo, pues aquí en Córdoba, claro, no había causa legal mediante la cual ese número se pudiera retirar. Entonces, porque yo realmente en el artículo lo único que hacía era constatar unos hechos que eran indudables. Entonces, es cierto que al final del artículo sí me meto con esa gente que habla tanto de la patria y de sus amores a la patria y del patriotismo, pero que realmente hacen todo eso, ¿no? O hicieron todo eso. Y entonces lo que hizo fue el gobernador civil de entonces, que se llamaba Landín Carrasco, me parece. Prudencio Landín Carrasco. Pues lo que hacía era mandar a recoger ejemplares. De la que llegaba a una librería, vendieron deme usted 10. Vendieron todo, pues si llegaba otro, deme usted 15, ¿no? Y entonces, claro, el librero se quedaba sin ella, llamaba a Madrid, mándeme más ejemplares. Pues hizo usted vender a lo mejor más números que mucho, cualquier... Sí, hice vender mucho más números que nunca se vendieron en Córdoba. Porque, claro, realmente, además es claro, ese número no solamente fue comprado, pues llamémosle por la gente de izquierda, es que hubo mucha gente conservadora, pero que sin embargo, personas civilizadas y personas con sensibilidad, que naturalmente estuvieron de mi parte, ¿no? Mientras que, sin embargo, hubo algunos profesionales, como algunos arquitectos, que sí se pronunciaron muy en contra, ¿no? Yo tengo algunas cartas recibidas muy agresivas, ¿no? Eso serían otros intereses, ¿no? Sí. No lo sé, lo que sí tengo es cartas agresivas. ¿Ha cambiado esa Córdoba mucho? Incluso, bueno, en lo tolerante me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, Córdoba es mucho más tolerante por una razón muy sencilla, porque Córdoba ya hoy día es una población bastante grande, y es una población, además, donde hay mucho profesional, que no constituye el cogollito que constituía la Córdoba de entonces. Entonces Córdoba era un sector minúsculo, que era el que representaba, pues, la Córdoba, llamémosle permanente, ¿no? La Córdoba que se hacía además visible, porque claro, tan permanente como ellos eran otra Córdoba, la Córdoba de los barrios. Pero esa Córdoba de los barrios no era tan visible, mientras que la Córdoba a la cual yo me estoy refiriendo, de una cierta aristocracia o una cierta prosapia, pues esa era la que ahí era visible, ¿no? Y la que estaba en contacto, pues, con la residencia de los jesuitas de San Hipólito, que eran los que entonces controlaban la ciudad y los que imponían sus pautas de conducta, ¿no? No cabe duda de que se le define como miembro, militante, simpatizante del Partido Comunista, pero usted tampoco lo ha certificado con mucho énfasis. Bueno, yo fui del Partido Comunista durante el franquismo. En el año 60 o 61, pues el grupo con el cual nos reuníamos, nosotros fundamos aquí la revista Praxis, una revista de la cual no salieron más que 5 números. Esa revista, que se fundó por José Aumente, que es mi colega, pues tuvo una enorme proyección en el país, Es increíble que para 5 números que salieron, algunos de ellos que eran ya simplemente 2 hojitas nada más, porque la censura acabó con lo demás, pero estaba muy bien ilustrada por Pepe Duarte, por Ángel Duarte, por
Ibarrola, pues tuvo mucha relevancia. Entonces, ese grupo, que era un grupo de izquierdas, algunos de los cuales ya militaban en el PC, pues nos seguimos reuniendo, después de la supresión de la revista, nos seguimos reuniendo todas las semanas, para cambiar impresiones, ¿verdad? Y bueno, de una manera insensible, pues nos fuimos introduciendo dentro de las tareas del partido, ¿no? Entonces mis tareas del partido han sido simplemente, yo no he asistido nunca a células, ni nada de eso, porque eso son de una pesadez insoportable, ¿no? Y además era mucha pérdida de tiempo, ¿no? Pero lo que sí hacía, pues he tenido aquí, por ejemplo, metido entre los libros, pues recibía dinero de Francia para ayudar a las familias de los que estaban encarcelados y recoger firmas. Esa ha sido mi tarea, ¿no? Sin embargo, se lo utiliza como bandera, ¿no? En el PC. Bueno, casi que en la izquierda. No, ya no. Eso sería en aquellos tiempos, que es posible que se me utilizara. Bueno, en una época como la dictadura todo se politiza y entonces todo se utiliza, para bien o para mal, ¿no? Para una causa o para otra. Todo eso, esa es la consecuencia de una dictadura. En una democracia no cabe la posibilidad porque las cosas están más claras. Claro, en la época de la dictadura le preguntan a usted es comunista? Usted tiene que decir que no, aunque lo sea. Bueno, voy a decir que sí. Si dice usted que no, no le creen. Y si dice usted que no, y es de verdad, tampoco le creen, de manera que quiere decir que, claro, pues además la gente, pues entonces como no tiene una información exacta, pues piensan que el comunista es una especie de encarnación del demonio y del mal, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso, por fortuna, hace muchos años que pasó. Usted, un profesional como usted, un intelectual, ¿ha tenido mucha diferencia en una época más de dictadura, viviendo en Córdoba, en esos 40 años que ha conocido por varios? ¿Ha notado el cambio o eso se notaba a otros niveles? Carlos Castilla del Pino era para la dictadura lo mismo que para la democracia, de respeto hacia el profesional, hacia el intelectual. Sí, mire usted, yo creo que sí. Yo en ese sentido quiero ser lo más objetivo posible, a lo mejor estoy equivocado, pero de todas maneras quiero ser lo más veraz. Yo durante la dictadura he tenido gente que sé que me ha difamado, que me ha denostado, pero al mismo tiempo tenía mucha gente, incluso de los sectores conservadores, incluso de sectores fascistas, netamente fascistas, que han venido aquí y que, bueno, pues sabían que yo era una persona. Ellos podían ser fascistas, pero si requerían mis ayudas y si querían mis servicios, yo se los prestaba con toda buena fe. De manera que yo, en este sentido, creo sinceramente que he sido respetado en ese aspecto, ¿no? Me habrán podido perjudicar en otras facetas, pero en términos generales he sido respetado. Yo he tenido el respeto, y lo he dicho en una entrevista al diario Córdoba, he tenido el respeto de personas como el padre Fernández Cuenca, o el padre Palacios, o el padre Linde, que eran jesuitas de la vieja escuela ignaciana, que si usted le habla a un jesuita joven de aquellos padres, se echan a temblar, porque eran muy rígidos, muy duros, muy tradicionales, y que sin embargo conmigo, a pesar de que sabían que yo no era creyente, y que incluso era un hombre de izquierda, pues tenían conmigo, me dieron siempre muestras de confianza y de respeto y de afecto. Que podría poner usted ejemplos de multitud de sacerdotes que han venido a la consulta con problemas suyos y que yo jamás, claro, yo me he puesto siempre en la situación de ellos, con sus problemas, con sus dudas, y que me han distinguido con su confianza. Y ya le digo a usted, incluso he tenido hasta policías, ¿no? Policías, a los cuales después me los tropezaba. Me acuerdo una vez que se hizo aquí una redada en el ejército, entre los muchachos que estaban en el servicio militar en el Muriano. Y entonces detuvieron a uno, que era un universitario y que era muy amigo mío. Y el juez militar que hizo aquello, estaba el pobre hombre muy apesadumbrado, porque las declaraciones salía yo de que tenía relaciones conmigo, que tenía amistad conmigo, que se veía conmigo, y entonces estaba muy apesadumbrado porque al mismo tiempo este juez militar yo le trataba a su hijo. Entonces me decía, y yo sé que le dije a uno, estoy abrumado pensando que a don Carlos, en fin, le puedo perjudicar. De manera que, no, yo no
en ese sentido, claro, he estado relativamente protegido por la profesión, ¿no? No es lo mismo que para una persona que es un obrero o un jornalero. Claro. Antes, para empezar con nombre propio de Provisursa, hablábamos de ese artículo del alcalde de Córdoba, pero no se quedaba ahí el alcalde porque habla de vecino ejemplar, trabajador abnegado, sabio eminente, intelectual comprometido, modelo y paradigma de miles de universitarios y profesionales que encuentran en usted fundamento intelectual y ejemplo moral. Don Carlos, no es mucho para una persona de izquierda. Sí, bueno, pero usted, el alcalde, puede decir lo que quiera, ¿no? Puede decir lo que quiera. No, yo, mire usted, estoy lejos de ser un sabio, ¿no? Y yo respecto a que sea ejemplar y un ejemplo para... Yo le temo mucho a esas ejemplaridades, ¿no? Porque realmente le quitan a uno libertad. Pero respecto de trabajador, pues sí, soy un trabajador incansable. Pero soy un trabajador incansable porque es que a mí no me cuesta trabajo. Porque es que lo que tengo el privilegio de que aquello en lo que trabajo me gusta. Y entonces, pues, no hago virtud de eso. Es decir, que si yo me he levantado, hoy me he levantado a las 3 de la mañana y me he puesto a trabajar y he estado sin parar de trabajar hasta las 7, que me he duchado, me he venido aquí a seguir trabajando. Pero es que yo no he puesto el despertador y he dicho qué horror tenerme que levantar. No, hombre, usted, es que yo me he acostado a las 10 de la noche y me he despertado a esa hora y me pongo a trabajar porque es lo que me gusta. Es lo que me gusta. Ahora, si usted me dijera que a las 3 tengo que levantarme para hacer un trabajo que no me gusta, el que quiera que fuera, incluso si no me gustara, pues eso sí que sería una virtud para hacerme una estatua, ¿no? Entonces, no ya lo del alcalde, sino lo de el alcalde elevado a la enésima potencia, sería poco. Eso es impropio, porque realmente yo no soy un trabajador incansable en el sentido proverbial del vocablo.